Buenas a todos, soy Alejandro Pontel, presidente del Centro de Estudiantes, y hoy estamos en una nueva entrega de Seduca Entrevistas. Contamos con la presencia del doctor Pablo Luis Manili, abogado y profesor en Derecho Constitucional. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Y antes de pasar a la formulación de las preguntas, a la parte más formal, nos gustaría hacer una breve presentación sobre nuestro invitado de hoy, y al que aprovechamos para agradecerle mucho porque, bueno, el derecho constitucional es una disciplina que nos interpela a todos y sobre todo al entrevistador también. Entonces, disfruto mucho, la verdad, la posibilidad de poder realizar una entrevista como esta. Bueno, el doctor Pablo Luis Manil es abogado por la Universidad de Buenos Aires, es doctor y postdoctor en Derecho Constitucional por la misma casa. Realizó estudios en Derecho Constitucional también en la Universidad de Missouri Columbia en los Estados Unidos, y cuenta con estudios también en los países de Francia, Italia, Holanda y España. Es autor de 25 libros y actualmente se desempeña como profesor y catedrático de Derecho Constitucional en la UBA y como profesor invitado en numerosas casas de estudio a nivel regional y también mundial. Bueno, doctor, arrancamos con la primera pregunta, quizás un poco más personal. Y desde el centro queríamos saber por qué eligió el derecho constitucional como rama a la cual dedicarse y qué lo motivó básicamente de esta disciplina. Bueno, muy linda la primera pregunta. Eh, Mira, yo en mis primeros años de docencia enseñaba Derecho Internacional Público. Eh, Habré estado 5 o 7 años enseñando esa materia, pero me fue atrayendo más la necesidad que tenemos en la Argentina de defender los valores republicanos, los valores democráticos y los derechos de las personas. Yo veía que el derecho internacional estaba un poco por encima de las personas, estaba un poco relacionado con las personas y más relacionado con los países, con lo cual me incliné por un derecho más humano, por un derecho más cercano a lo cotidiano, a lo que nos toca vivir. Sobre todo en un país como la Argentina, que estuvo castigada por golpes de Estado entre 1930 y 1983, donde no se respetó la Constitución, donde no hubo democracia, donde no se respetaron los derechos. Entonces me pareció que había que poner el énfasis en la enseñanza de ese tipo de valores a las nuevas generaciones. Yo viví algunas de esas dictaduras y los chicos jóvenes no. Los muchachos que cursan hoy o que empezaron a cursar desde el 83 en adelante no saben lo triste que fue eso. Entonces me parecía que era necesario reforzar la enseñanza de esos valores y por eso me terminé dedicando al derecho constitucional hace ya más de 30 años. Perfecto, perfecto. Y sí, coincido con la relevancia que tiene y con la humanidad también del derecho constitucional, que es algo que en general no se ve mucho. Después, y atado bien también con esta pregunta, en general se destaca siempre que los estudiantes de Derecho es muy importante que conozcamos el texto de la Constitución, que conozcamos los principios generales que esta establece también, pero ¿qué relevancia para usted tiene que la sociedad en general, ¿no?, conozca el contenido de la Constitución? A nivel del ciudadano ordinario, lego quizá, que no estudia Derecho, que no tiene acercamiento con eso, pero que bueno, Uh -huh. eh, ¿eso tiene alguna finalidad importante? Sí, totalmente. Mirá, ustedes son jóvenes y no se acuerdan. Hoy en día tienen un DNI que es una tarjeta, pero antes teníamos un DNI que era una libretita, donde sellaban en la última página cada vez que uno iba a votar. Pero antes de eso, mis padres tenían una libreta más grande que se llamaba libreta de enrolamiento. ¿Sabes lo que aparecía en las primeras páginas de la libreta de enrolamiento? Aparecía la bandera argentina, la escarapela, el himno y el preámbulo de la Constitución. Y acá voy al tema. Lo que se entendía hasta mediados del siglo XX era que todo ciudadano debía conocer los símbolos patrios y por lo menos el preámbulo de la Constitución. Entonces, ahora contesto tu pregunta. La Constitución es un manual del ciudadano. Es imprescindible para ser un buen ciudadano de tu país que conozcas la Constitución. No es lo mismo que saber el Código Civil, no es lo mismo que saber el Código Penal. Todo ciudadano
debería conocer a grandes rasgos la Constitución Nacional, porque es la que nos rige como habitantes de este país. Yo creo que las naciones progresan cuando sus habitantes tienen mayor educación. Yo creo que las naciones progresan cuando sus ciudadanos se ocupan de la cosa pública. Y ocuparse de la cosa pública es saber la Constitución. No hace falta ser político para participar de la cosa pública. Basta con ser ciudadano para ser partícipe de la cosa pública, de lo público, de lo estatal, me refiero. Y es fundamental para eso conocer la Constitución. Si vos no conocés la Constitución, no sabés lo que vas a ir a votar ahora en septiembre. No sabés si es una PASO, primaria, abierta, simultánea, obligatoria, o si es una elección general. No sabés cuándo hay balotaje. No sabés qué es lo que estás votando. No sabés para qué sirve un diputado. No sabés qué representa un senador. Entonces, para sintetizar mi respuesta, yo creo que la Constitución es un manual del buen ciudadano. Y si somos buenos ciudadanos, vamos a tener un mejor país. Excelente, muy buena esa respuesta, coincido mucho y sobre todo se ve inspiradora también para que los ciudadanos puedan empezar a también involucrarse un poco con eso. Y bueno, vimos claramente estos 2 últimos años un contexto muy particular, ¿no? En cuanto a lo sanitario, primero a lo humano, pero también a lo institucional. Y distintas medidas, digamos, tomadas no solamente en Argentina, sino en varios gobiernos del mundo, es como que han puesto quizás en crisis algunos principios del constitucionalismo, bueno, por una cuestión de pragmatismo, me imagino, ¿no? Y en Argentina, ¿cómo usted ve esa situación? ¿Qué análisis a priori podría hacer de los principios que se han puesto en crisis y del efecto que va a tener la pandemia a nivel institucional y constitucional, ¿no? Sí, cómo no. Mira, toda emergencia y lo que le tocó vivir al mundo desde principios de 2020, sin duda fue una emergencia, en este caso sanitaria. Toda emergencia conmueve ciertas normas y ciertos principios, tanto constitucionales como del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el Estado es una entidad creada para el bien público. Cuando se crea el Estado, se crea para garantizar los derechos de las personas. Se crea para garantizar una convivencia pacífica entre las personas. Y se crea para proteger ciertos valores fundamentales. La salud, la educación, el bienestar de la gente. Entonces, frente a una situación de emergencia, como es una pandemia como esta, terrible, que azotó a todo el mundo, con millones de muertos en todo el mundo, es obvio que las facultades del Estado se incrementan para poder atender a esa situación y para que luego se pueda volver a la normalidad. Ese incremento de potestades del Estado en el marco de una situación de emergencia ya había sido eh, objeto de tratamiento por la jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina desde principios del siglo XX. Lo que pasa es que la mayor parte de las emergencias que habíamos tenido en la Argentina eran de tipo económico o financiero. Ahora tocó una emergencia de distinto origen, como es la emergencia sanitaria. Entonces, ya había una jurisprudencia de la Corte Suprema, ya había doctrina de los autores referida a la emergencia. ¿Y qué es lo que dice esa doctrina, esa jurisprudencia? Lo que dicen es que aún en caso de emergencia, la Constitución sigue rigiendo. Los principios básicos de la Constitución siguen rigiendo. Que si bien se incrementan un poco los poderes del Estado para atender a esa situación de emergencia, también los derechos siguen existiendo y también se deben incrementar los controles sobre las medidas que adopta el Estado. Inmediatamente después de la pandemia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución, así sin causa y sin caso, eh, motu propio, de oficio, emitió una resolución diciendo, ojo a todos los países cuando atiendan las cuestiones relativas con esta pandemia, tengan cuidado de proteger los derechos fundamentales. Pues bien, ¿qué es lo que pasó en la mayoría de los países? Se restringieron los derechos fundamentales, sobre todo los derechos de circulación,
de entrar y salir del territorio del país, los derechos de reunión y algunos otros derechos conexos, pero principalmente eso. ¿Está bien? ¿Está mal? Todo depende de la medida en que se haga. ¿Es posible restringir un poco más los derechos que lo que se los restringe en la normalidad? Sí, porque es una emergencia. ¿Es posible aniquilar esos derechos? No. Es decir, hay un punto, hay que buscar un punto de equilibrio entre la protección de un bien fundamental como es la salud y la restricción de derechos en aras de proteger a ese bien fundamental. El otro análisis que habría que hacer es cómo se adoptaron las medidas. Si fueron de acuerdo a lo que la Constitución manda. Yo diría lo siguiente respecto de eso. El primer decreto de necesidad y urgencia que dictó el presidente de la Nación el día 19 de marzo de 2020, que fue el que instaló la cuarentena, yo creo que estaba totalmente justificado. Cumplía con los requisitos del artículo 99, inciso 3 de la Constitución, había una situación de emergencia, había que atenderla, no daba el tiempo para que el Congreso se reuniera, entonces había que dictar un decreto. Ahora, a partir de allí, sobre todo después del día 24 de abril, o sea, un mes después de instalada la cuarentena, sobre todo después del 24 de abril, en que la Corte Suprema dictó un fallo donde dijo que el Congreso podía sesionar virtualmente y que las sesiones de las cámaras del Congreso no tenían que ser presenciales allí en el edificio para que no se contagien nuestros representantes, sino que se podían hacer a través de un Zoom, como estamos ahora. A partir de allí creo yo que todas las demás medidas ya deberían haberse adoptado por ley y no por decreto de necesidad de urgencia. Entonces hay dos cuestiones para atender. Uno es la razonabilidad de las medidas, es decir, cuál es el punto justo, hasta dónde se puede restringir un derecho para proteger la salud. Y el otro es a través de qué mecanismos y de qué herramientas el Estado restringe los derechos, si es por ley o si es por decreto. Excelente, excelente. Y sí, es interesante esa distinción también, ¿no? Porque, bueno, en general uno a veces se ha confundido un poco, pero también es como siempre algún profesor me ha sabido decir alguna vez también, es una cuestión de razonabilidad y ponderación, ¿no? Eh, Así que verlos de ese lado me resulta interesante y también como comprensible, también porque vamos a una situación de emergencia. Ahora quizás la pregunta que viene es un poco más relacionado con la realidad argentina y con consideraciones no partidarias, pero sí que mezclan un poco lo político y lo jurídico, ¿no? En general se habla de la Constitución como un pacto político fundamental, ¿no? Que da origen a determinada sociedad con determinados valores, etc. Ahora bien, ¿qué sucede en nuestro país que tenemos, creo yo, una muy buena constitución, un muy buen pacto político fundamental, pero parecería que siempre el orden político pide más pactos, pide más unidad, pide más consensos, y los consensos están ahí, ¿no? ¿Usted ve cierta incongruencia en este sentido? ¿A qué razones le atribuiría eso? ¿Cuál es su visión? No veo ninguna incongruencia. Mira, la noción de pacto político fundacional es de Alberdi. El que dijo eso fue Juan Bautista Alberdi. Él veía a la Constitución como un pacto, obviamente inspirado por la escuela contractualista de Rousseau y de Hobbes, que habían escrito un siglo y 2 siglos respectivamente antes del constitucionalismo el tema del contrato social. Alberdi decía la Constitución es un contrato social, es un pacto entre fuerzas políticas y en el caso de Argentina entre provincias, porque fueron 14 las provincias originarias que concurrieron a firmar la Constitución de 1853, y ese pacto político configura de alguna manera las reglas del juego. Es el marco dentro del cual se va a desarrollar luego la política. No hay ninguna contradicción a mi criterio en el hecho de que se vuelvan a buscar pactos. Yo creo que al revés, yo creo que lo que la Constitución manda es que se hagan pactos para gobernar el país. En la medida en que los gobiernos basen sus decisiones en grandes consensos
entre las distintas fuerzas políticas sobre algunos puntos fundamentales, vamos a tener un mejor país. Nosotros lamentablemente tenemos una historia de desencuentros en la Argentina. La única vez que hubo un pacto político entre las dos grandes fuerzas políticas argentinas, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, fue en el año 1993, que fue el que posibilitó la reforma del 94. Y ahí salieron las grandes corporaciones, los medios de prensa, ciertos sectores de derecha y de izquierda a criticar ese pacto, cuando era exactamente lo que había que hacer. Porque para modificar la Constitución hay que hacer un pacto político. Hay que hacer un pacto entre las fuerzas políticas y sociales de un país. Entonces, yo creo que lo que la Constitución manda es que haya consensos. Para eso se requieren, por ejemplo, mayorías agravadas en la Constitución para la sanción de ciertas leyes fundamentales. Por ejemplo, las leyes electorales y de partidos políticos tienen una mayoría especial. La aprobación de una reforma constitucional requiere una mayoría especial en el Congreso. La elevación a jerarquía constitucional de algún tratado de derechos humanos requiere mayoría especial. El acuerdo que el Senado le presta al presidente para nombrar un juez de corte requiere 2/3 del Senado. ¿Para qué la Constitución te pide mayorías agravadas? Para que haya pactos, para que haya consenso. La democracia es consenso. La democracia es búsqueda del consenso, no es ir a votar cada 2 años. La democracia implica que permanentemente nuestros representantes, votados cada 2 años, pero sentados en sus bancas, busquen consensos y adopten medidas consensuadas. Porque si no, pasa lo que nos vino pasando los últimos años. Por ejemplo, en la década del 90 se privatizaron 700 empresas del Estado. Y en la década del 2000 se estatizaron por lo menos una decena de empresas. ¿Es posible esto? No tenemos un proyecto a futuro, no tenemos políticas de Estado, justamente por la falta de consenso. Si cada presidente, sea del signo político que sea, consensuara 3 o 4 puntos fundamentales, no digo 10, digo 3 o 4, consensuara 3 o 4 puntos fundamentales con la oposición, esos 3 o 4 puntos pueden ser mantenidos, continuados, profundizados en el siguiente turno, cuando otro presidente de otro partido o del mismo, no importa, asuma el cargo. Entonces, hay un pacto político fundacional, pero también tiene que haber pactos y consensos políticos permanentes para que tengamos un país serio y no un país que hoy va para un lado y mañana va para el otro. Excelente, excelente. Y bueno, es como esa clásica imagen de la Argentina pendular que muchos describen, ¿no? Que un día estamos en un lado, otro día estamos para otro, pero bueno, mediante el consenso es posible superarlo. Y ahora, para finalizar ya, nos gustaría desde el Centro de Estudiantes que, como profesor de Derecho Constitucional bueno, y a partir de tan buenas respuestas y tan inspiradas, digamos, queremos que nos dejara algún consejo a los jóvenes estudiantes de Derecho, sobre todo a los que nos estamos por recibir también, sobre, bueno, ¿no? Tener siempre la Constitución presente, la importancia de eso a lo largo de nuestras carreras profesionales, quizás enfocado en ese lado. Bueno, dos cosas se me ocurren, dos sugerencias. La primera es, si quieren vivir en un país serio, sean serios ustedes. Ser serio implica estudiar mucho. Ser serio implica aprovechar la oportunidad que tienen de estar sentados en un aula, sea presencial o virtual, y de formarse. Ser serio significa también conocer la Constitución, conocer sus derechos, conocer la organización del Estado. Ser serio significa también leer las plataformas y propuestas de los distintos partidos políticos. No voten eslogans, no voten caras bonitas, no voten la sonrisa que aparece en el afiche, no voten globos, no voten canciones, no voten marchitas. Marchas me refiero, marchitas musicales. Voten ideas. Infórmense de cuáles son las ideas de cada candidato, no voten por sí. Y en segundo lugar, lo otro que les quería decir es, todo el derecho
queda absorbido por la Constitución. Así ustedes el día de mañana se dediquen al derecho civil, al derecho penal, al derecho laboral, ustedes tienen que saber la Constitución. Porque toda norma civil, penal o laboral o la que fuera, va a ser válida solamente si está de acuerdo con la Constitución Nacional. Si ustedes saben derecho constitucional, van a poder gobernar a todas las demás ramas del derecho, porque todo el derecho está gobernado, dirigido, pautado por la Constitución Nacional. Entonces, saber derecho constitucional implica saber todo el derecho. Después estudiamos el derecho infraconstitucional, después nos especializamos en la materia que nos guste, administrativo, tributario, laboral, comercial. Pero hay que saber derecho constitucional para saber dónde estamos parados. Les agradezco mucho por la entrevista y estoy a disposición de ustedes. Bueno, muchas gracias, doctor Manili, de mi parte y como le dije, del Centro de Estudiantes, pero también de todo el alumnado de la comunidad universitaria. Y bueno, me despido de todos y nos estaremos encontrando en próximas entregas de Seduca Entrevistas. Y bueno, esperamos que se hayan pasado un buen rato, yo la verdad que me resultó muy interesante. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar. Gracias, doctor. Gracias, gracias a ustedes.